esto es vital en su práctica, ¿ya? Porque esto les va a dar de comer en parte. Y aquí en Cochabamba todo está relacionado con toda patología gástrica. Y hoy, por ejemplo, la consulta de 10 pacientes que he visto, 3 están relacionados con eso. Entonces vamos a ir viendo cómo ustedes pueden enfocar su manejo, cómo se hace el tratamiento, cómo se diagnostica. Vamos a hablar de las enfermedades asociadas al Helicobacter pylori y hemos dicho que del 100% de los pacientes que hacen todas estas infecciones, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades asociadas establecidas que tienen evidencia científica? Son estas, ¿no? Estas tienen. Se están haciendo muchos estudios, ¿no? Todavía al respecto. Si el Helicobacter puede ser causa, por ejemplo, de enfermedades coronarias. No hay mucha evidencia, pero de estas sí, ¿ya? Hay mucha evidencia que el Helicobacter está relacionado con qué. ¿Cuál sería de estas patologías asociadas? ¿Cuál es la más frecuente? Porque el 100% muchas veces asintomática, el 100%, y del 100% sabemos que estamos colonizando el 80% y solamente el 20% pasa a complicaciones. Y de ese 20%, ¿cuál es la complicación más importante, más frecuente? Por ejemplo, claro, si ustedes ven el gráfico, dicen, doctor, cuando usted lee, yo les puedo hacer una pregunta de acá y le digo, no, doctor, a ver, ¿cuál es la complicación? Las complicaciones asociadas al Helicobacter, la complicación más frecuente es cáncer. No, usted va a decir, pero doctor, ya se hizo su diapositiva, ¿no? Y en los porcentajes, cáncer, ¿no? La enfermedad asociada más frecuente. La enfermedad asociada, ¿cuál sería? Uno tiene que ir revisando los gráficos también. O sea, no es leer o mirar, sino es analizar, ¿no? Eso es estudiar, porque así significa razonar. Por leer un minuto, leer toda la diapositiva. Es razonar, es profundizar. Entonces, es ver porcentaje. Entonces, de todas estas complicaciones, ¿ya? En primer lugar son las úlceras, ¿ya? Por el todo paciente, por ejemplo, que eso vamos a ver la próxima clase que viene por entrar aquí, jóvenes, sé que es la úlcera y sé que es por el Helicobacter, porque sé que muchos estudios epidemiológicos indican que es el etiología. Pero, pues decimos, la complicación más frecuente son las úlceras pépticas, gástricas pépticas, pero asociadas a infección por el Helicobacter. ¿Quién le sigue? Porcentaje. ¿Ya? La dispepsia. En tercer lugar estaría el cáncer y el linfoma mal, muy poquito, ¿no? Hay pocos casos, se da una vez o 2 veces en el año, hemos visto en el hospital, pero lo que sí vemos adenocarcinoma sí vemos todos los días, ¿no? Lo que también tiene evidencia que sí está relacionado con el Helicobacter es la anemia, la anemia por deficiencia de vitamina B12, la púrpura trombocitónica, el tipo autoinmune, son enfermedades que tienen mucha evidencia. ¿Ya? Cuando usted se encuentra un paciente con púrpura de causa idiopática, piense primero en el Helicobacter. Si es una anemia ferropénica crónica de difícil control, con biopsias de médula normal, piense en el Helicobacter. Entonces están aquí viendo, porque voy a tener pacientes, pero es una anemia, pero no está relacionado con el Helicobacter. ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar primero en un más frecuente. No creo que todos los días, después pensaré en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no voy a pensar en el linfoma, voy a pensar primero en el adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque el porcentaje es mayor para el adenocarcinoma que para el linfoma. ¿Puede haber? Sí, ¿ya? Pero el porcentaje es mínimo. Yo tengo que pensar siempre en lo más frecuente. Entonces, conclusión, es como en el Chagas, por favor. Del 100% de pacientes que han sido colonizados o infectados, ¿cuántos salen? En el Chagas, por ejemplo, el 60% es asintomático. El 40% hace complicaciones, ¿ya? De ese 40%, el 30%, 20-30% hace complicaciones cardíacas y el 10% hace complicaciones digestivas. ¿Ya? A veces de un sistema, a veces de los dos. Hay pacientes que están en estado latente, ¿no? Crónico de por vida y más ninguna complicación. Entonces eso lo tengo que tener presente, porque se van a preguntar, doctor, yo estoy colonizado, doctor, estoy colonizada, ¿voy a hacer esas complicaciones? Es probable, porque depende de muchos factores, ¿no? Pero ojo, del 100%, solo el 20% hacen todas estas complicaciones. Y la principal causa de consulta es esta, chicos. Dispepsia. Pero la dispepsia, ¿todos cómo lo llaman? Gastritis. Ustedes van a escuchar muchos médicos, gastritis. Ese es un error garrafal, ¿ya? Porque el diagnóstico de gastritis es un diagnóstico histológico. Vamos a ver, no podemos decir, vamos a ver un diagnóstico de gastritis en ausencia de histología. Tengo que tener una histología para decir gastritis. Hay alteración microscópica para que diga es aguda o es crónica, depende de la histología. Entonces, ese es el primer error que tenemos que sacar, ¿ya? El principal
Cada enfermedad que nosotros que pensar, obviamente, tiene dispepsia. ¿Ya? ¿Y qué significa dispepsia? Bueno, sí, como dice acá, todo viene de estas palabras griegas en medicina, ¿no? Di significa mal o dificultad, pepsia, digestión o mala digestión. En conclusión sería mala digestión, ¿no? El paciente tiene mala digestión. Muchos vienen por eso, dicen, ¿no? Doctor, tengo mala digestión, ¿no? Estoy como... ¿Y qué dicen cuando tiene mala digestión? ¿Qué dicen, doctor, cuando viene con mala digestión? O nosotros hemos tenido también alguna vez mala digestión, ¿no? ¿Qué manifestamos? ¿Qué síntomas tenemos? Sí. Exacto. Tengo dolor, estoy hinchado. Dolor y distensión abdominal. ¿Ya? Tengo dolor y distensión abdominal. Pero eso es transitorio. Eso se resuelve después de que el organismo hace su función, que es el estómago hace su función. Porque no se olviden que en 3 a 4 horas el estómago va a evacuar todo su contenido. Va a vaciar todo su contenido. Eso es por fisiología, lo tienen que hacer, ¿no? Se demora un poco más, menos, depende del tipo de alimento, ¿no? Los líquidos los vacía más rápido, 2 horas y ya está vacío. Pero también el tipo de contenido, si es grasa tarda más, si es proteína tarda un poquito más. Pero en general, en 3 a 4 horas tiene que vaciar su contenido. Entonces, la distensión y el dolor, es un malestar, desaparece. ¿Ya? Es una dispepsia fisiológica transitoria, pero no es patológica. ¿Cuándo es patológica? Cuando cumple estos criterios. Cuando este dolor abdominal o disconfort abdominal, ¿ya? Superior, porque está acá arriba. Porque cuando, por ejemplo, al paciente le digo, doctor, se me hincha la vasija, lo primero que le voy a decir, él dice, no, se me hincha la vasija, ¿dónde? Acá, por aquí, en la boca del estómago. Pues dice, abdominal superior. O me puede decir, doctor, se me hincha por acá, donde el ombligo. Problemas de mala absorción. Por ahí, enfermedades de acá, intolerancia de las cosas. Pero es mesogástrico, es periumbilical. Pero si me dice abdomen superior, voy a pensar siempre que el problema está acá. Entonces, el disconfort abdominal es superior, ¿ya? O el dolor, pero tiene que tener un tiempo de evolución de un mes. ¿Ya? Si no cumple este criterio, no es dispepsia. Tiene que tener un mes de evolución. El disconfort, el dolor, tiene que ser de un mes de evolución. Vamos a ver la importancia de estos síntomas. Este dolor, distorsión, disconfort, ¿se asocia a qué? A llenura precoz, se asocia a plenitud postprandial, náuseas, vómitos. Pero cada uno tiene importancia, vamos a ver enseguida. Ahora, ¿dónde está el trabajo de nosotros? ¿Dónde está el trabajo de nosotros? Dentro del campo de las dispepsias, hay 2 tipos de dispepsias. Unas que son funcionales, es decir, cuando tuvieran una alteración estructural, y hay unas que son secundarias a alguna patología. Eso se puede decir, o es funcional o es secundario. Por ejemplo, cuando se dice que es funcional, según estos criterios, pues siempre se hacen estos consensos, se hacen criterios, sacan Roma 1, Roma 2, Roma 4, este es el último consenso. Por ejemplo, donde dice el consenso de Roma 4, dice que esta especie funcional para el consenso, ¿no? Esas guías que dicen. Se define como dispepsia funcional cuando tiene uno de estos síntomas, dolor, epigastrio, saciedad temprana, plenitud, pero en ausencia de enfermedad estructural. No hay alguna enfermedad estructural. Hay todas las molestias, hay todo el disconfort, ¿ya? Pero no hay alteración estructural. Y estos síntomas tienen que verse presentados en los últimos 3 meses, ¿ya? O dentro de los 3 meses que yo voy a hacer el diagnóstico. Pero miren, esta dispepsia tiene 2 síndromes, ¿ya? Tiene 2 síndromes. ¿Cuál es el primer síndrome? El síndrome de dolor epigástrico, ¿ya? El síndrome de dolor epigástrico. ¿Y cuál es el otro síndrome? El síndrome de malestar postprandial. Entonces, cuando tengo otro síndrome, dice, doctor, ¿qué consiste el síndrome de dolor epigástrico? Este síndrome de dolor epigastrio, ¿ya? Puede tener o ardor del epigastrio o puede tener dolor. ¿Qué dicen los pacientes? Doctor, me duele. Porque dicen, mi alma. Entonces, está cumpliendo el criterio de síndrome de dolor en epigastrio. Puede ser dolor o puede ser ardor, ¿ya? Pero igual me está diciendo, ojo, dispepsia, doctora, doctor, dispepsia, investiguemos causa, ¿ya? Porque otra cosa que me fuera, digamos, que me diera dolor penetrante, pancreatitis, ¿no? O cólico biliar, colitiasis. La verdad está diciendo, tengo dolor, ardor, pero en el epigastrio. ¿Cuántas veces? Una vez al día durante la semana. Entonces cumple el criterio, tiene síndrome de dolor en epigastrio. O puede cumplir este otro criterio, tiene un síndrome de malestar postprandial. ¿En qué consiste? Va a tener 2 cosas, ¿ya? O tiene llenura precoz o tiene llenura a plenitud postprandial.
¿Qué significa llenura precoz? ¿Cómo podrías tú preguntar a tu paciente y dices, ¿usted tiene llenura precoz? Pues no te lo va a responder, ¿no? ¿Cómo le preguntarías? No se olviden que les dije, hay una pregunta, dos preguntas secretas que yo por siempre hago en la consulta. Tolerancia oral y tránsito intestinal. Cuando le digo, a ver, sus molestias tienen relación con lo que él ingiere o no las tiene. ¿Se le usted? ¿Se sintió el desayuno? Sí. ¿Qué molestias tú? ¿No? El doctor, cada que como, se me hincha el estómago. O cada que como un poquito, o sea, apenas tengo poquito y ya estoy hartado. O sea, me lleno muy rápido, ¿no? Eso es llenura precoz. Con poco ya estoy lleno, doctor. ¡Wow! Llenura precoz, ¿no? Y después que me dice plenitud postprandial. ¿Cómo, doctor? Y parece que todo el tiempo estoy hartado. O sea, plenitud postprandial siempre lo vamos a tener dentro de las comidas. Es normal que si tú te sigues un poquito de exceso, vas a tener plenitud. Eso es normal, es el fisiológico. Pero si estás con plenitud todo el día, eso ya no es normal. Estoy hartado todo el día. Entonces, estos síntomas, yo como médico no debo aprendérmelos de memoria, porque no me sirve. No, sí, es importante, sí, no, tengo que saber qué es y para qué sirve. Eso es lo más importante en medicina. ¿Qué es y qué traduce? ¿Qué implica? ¿Ya? Entonces, si me dice llenura precoz, plenitud postprandial, ¿ya? Por ejemplo, esto casi siempre, en muchos de los casos, está relacionado a problemas de vaciamiento. O sea, cuando hay un problema, vamos a tener imágenes de vaciamiento del estómago por un cáncer en el antro, el paciente va a tener, se harta un poco y está todo el tiempo. Entonces yo digo, tengo que parar mis orejas, no, problemas de vaciamiento, cáncer. Entonces tengo que empezar, les repito, ¿qué es y qué implica? Entonces yo tengo que saber cómo, porque si yo no sé, o si lo sé, pero si lo sé solo de memoria, me voy a olvidar, no tiene sentido. Tengo que saber qué es y qué me está explicando, qué me está sugiriendo, qué me dice este síntoma. Eso es lo más importante, porque ese es razonamiento clínico, esa es medicina. Lo otro no es memorizar para el examen. No, chicos, eso olvídense. Eso es para un momento, eso lo hacen para el examen, porque el peor examen lo van a dar con su paciente. Es el peor examen. No se preocupe, es buena o mala parte, eso es lo de menos. Lo importante es empezar a hacer medicina, a hacer razonamiento médico. Y esto implica eso, ¿ya? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿qué me sugiere? Entonces, cuando yo hablo de dispepsia, voy a empezar simplemente dos síntomas. Un síndrome de dolor en el epigastrio o un síndrome de malestar postprandial. Esto puede resultar 3 veces a la semana. Pero dice, y se han hecho muchos estudios, en el 21 a 35%, estos síntomas se superponen. El paciente puede tener los dos o puede tener uno o los dos. Y en medicina también es cierto. ¿De quién depende eso? No necesariamente ver las dos cosas. ¿De qué depende? Por ejemplo, el paciente va a tener, por ejemplo, una infección intestinal. El paciente va a tener dolor, problemas de deposiciones líquidas. Pero la fiebre, por ejemplo, es lo último que aparece. Una infección y es lo último que desaparece. Uno dice, pero doctor, está con fiebre, estoy esperando a que haga fiebre. Pero tranquilo, está en un periodo de incubación, está con la enfermedad, pero no siempre todos los síntomas van a pasar al mismo tiempo. Dependerá del tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, yo tengo que saber, no se asuste, porque a veces el paciente doctor está con pielonefritis, está con fiebre de 39 o 40 grados, ya le he dado antibiótico y la mamá dice, paciente con fiebre. Tranquilo, esa es por medicina que la fiebre es lo último que desaparece en el paciente. Pero claro, yo estoy cubierto y otros síntomas mejoran. Pero no todos los síntomas aparecen al mismo tiempo. Todo depende del tiempo de evolución de la enfermedad. Pero hay cosas que me sugieren que algo está mal. Si mi paciente me dice, por me duele, doctor, tengo un retortijo, un malestar, algo está mal. Eso no era normal para mi paciente. Y después, pero ahora, además tengo deposiciones líquidas. Está con 4, pues eso es solamente intestinal. Ahora, yo quiero saber, ¿es infeccioso o no es infeccioso? Después presentará fiebre. Es infeccioso. ¿Qué tipo de deposición? ¿Es con sangre? Es disentería. Entonces, voy trabajando, ¿no? Obviamente eso va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad. Lo mismo con los síntomas, chicos. El paciente puede tener este síndrome o puede tener otro. O pueden superponerse ambos. Pero yo debo saber qué implica, qué es, para qué sirve. De los dos tipos de dispepsia, ¿ya? De los dos, ¿cuál es el más frecuente?
Pero muchos profesores razonan esto, pueden decir, pero doctor, ¿será tanto así? ¿Qué dice el doctor? El porcentaje, ¿qué le parece? Si vemos porcentaje, sí, parece que la discapacidad es mucho más frecuente y la secundaria orgánica no es tan frecuente. Pero claro, nosotros usamos literatura anglosajona, europea, americana, ¿no? Yo trato siempre de ver un poco más lo nuestro, ¿no? Lo latinoamericano, lo colombiano, lo mexicano, lo que sea, porque se aproxima a lo nuestro también. Porque cambia, ¿ya? Por ejemplo, estos porcentajes son más frecuentes ¿dónde? Allá, en Estados Unidos. ¿En nosotros cuál creen que es? Lo secundario. Por ejemplo, de las 3 dispepsias que he visto hoy día, los 2 eran secundarios a una dispepsia de causa, en caso de causa parasitaria, y los 3 tenían que tenía amebis diarrea. Su dolor, disconfort, era por eso. Tenía meses, por ejemplo, 2 o 3 meses de evolución. Entonces dice, doctor, a ver, un paciente que tiene dolor, molestia, o sea, dolor abdominal, distensión abdominal, intermitente, 2 o 3, ¿qué vamos a pensar? Parasitosis. Dentro de los parasitosis entran en fase enquistada, trofocitos, quistes, o sea, como que están cada cierto tiempo se enquista, otra vez se activa, se enquista, se activa. Entonces, el único cuadro que te da así. O sea, no es permanente, no es que comience y evolucione, ¿no? A no ser, pero también depende de muchas cosas, ¿no? Porque no se olviden que una amebiasis puede acabar en un megacolon tóxico. Pero depende. Pero a veces, como este caso, viene de un mes de evolución, más de un mes, 6 meses, dice doctor, con dolor abdominal, ¿no? Uno mira con dolor abdominal y dispersión. Otro viene con dolor abdominal y deposiciones líquidas. El mismo tiempo de evolución. El mismo tiempo de evolución. La causa es la misma. Pero eso usted lo puede manejar en la consulta, o sea, en su consulta, no necesita que eso llegue a tercer nivel, no necesita, ¿ya? Pero la causa secundaria en nuestro vida es muy frecuente. Yo pocas veces, por ejemplo, veo una causa funcional, así funcional. Pocas veces, cuando veo es muy difícil tratar, es muy difícil como va a ver. ¿Por qué? Porque la dispepsia funcional es muy frecuente en pacientes del sexo femenino, es muy frecuente. Está asociado a dispepsia, a disfagia funcional, a dispepsia funcional, a síndrome de intestino irritable. Es muy frecuente. Está asociado con todo el fisiopatología que hemos revisado, ¿no? Que tiene que ver con una alteración funcional. No hay alteración orgánica, pero tiene que ver con hipersensibilidad, un procesamiento central un poquito alterado, vaciamiento gástrico retardado y problemas psicosociales. Es frecuente en el sexo femenino. Por ejemplo, vino una señora que trabaja aquí cerca, vino hace 2 meses, joven, de 40 años, con dolor de distensión abdominal, ¿no? Dice dolor, distensión, dispepsia. Voy a buscar la causa, siempre causa primera o secundaria. Ella trabajaba como secretaria de los guardias de seguridad. Bueno, le dice, uno tiene que ir más allá, ¿no? Pero bueno, todos los síntomas, le hice todos los exámenes para descartar causa secundaria, desde laboratorios normales, copro, ecografía, endoscopía, hasta colonoscopía, ¿no? ¿Para qué? Para demostrarle que no tiene nada. Yo tengo que hacerle entender, no creer, entender que no tiene nada. Entonces digo, mire señora, de hecho todos sus exámenes, usted tiene dolor de extensión, todos sus exámenes son normales, la endoscopía, todos sus exámenes son normales. Pero doctor, tiene dolor de extensión, sí, todos son normales, ¿no? Ninguno. Y le digo, ¿cuánto dinero cree que gastar sus exámenes? Siempre le digo eso, ¿no? Para que vean la importancia que yo como que me interesé en su problema. ¿Cuánto cree que gastaron? 2.000 bolivianos. Con endoscopía, 3.000 bolivianos. ¿Usted se dice costearse sus estudios afuera? No, doctor, tan caro cuesta. Pero claro, 3.000 bolivianos para decirle que usted no tiene nada. O sea, que me dice, doctor, sobre eso quería saber. ¿Sí? Porque sí, en mi trabajo, que mi jefe, que me quieren retirar, que hay mucho problema, que no sé qué. El problema era funcionar. Pero hasta yo no demostrarle, no me va a creer, ¿no? Pero bueno, tienen que convencerle sutilmente, decirle que se ha hecho todo, que ella no tiene nada, y al final, doctor, gracias, ¿no? Solo gracias. Es una dispepsia funcional. Es muy frecuente en el sexo femenino, es muy frecuente en el sexo femenino. Y eso muchas veces va con su factor de riesgo, por ejemplo, ¿no? Mujer joven, con nivel socioeconómico alto, con hábito de fumar. ¿Dónde se ve esto más? En una clase social alta, ¿no? O sea, yo sé que tiene un nivel de escolaridad alto. En el área rural alto de esto,
casi no, ¿no? O sea, no tiene. Entonces, paciente con nivel socioral, mujer joven, ya yo tengo que pensar, dispersa funcional. Ya tengo que pensar, ya estoy indagando y me voy profundizando más. Le voy a preguntar dónde trabaja, a ver cuántos hijos tiene. Ya tengo que ir viendo alteraciones psicológicas en mi paciente, porque estoy pensando que está teniendo esto. ¿No? Obviamente le explico, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Y lo otro, y así es donde nosotros entramos a trabajar, ¿no? Y es donde acá yo tengo que buscar. Le voy a hacer todo para buscar algo secundario. ¿Ya? Por ejemplo, lo primero que le voy a buscar es el helicobacter-pylori. Ya, en nuestro medio como causa de dispersión, lo primero que le voy a buscar. ¿Y qué exámenes le voy a solicitar? No, doctor, ¿qué le hacemos con su paciente? ¿Qué le va a solicitar? ¿Qué exámenes en el contexto de este paciente con dolor de dispersión usted le solicitaría para descartar el helicobacter o confirmar el helicobacter? ¿Cuál sería su examen que le solicitaría? Primero, eso podría ser, ¿no? Pero vamos al otro, ¿con qué comenzamos? ELISA, IgG, para sangre. Pero cuantitativo, no cualitativo. ¿Ya? No cuantitativo. Es lo que hemos visto el otro paciente con un paciente con su compañero. Y les decía que estamos haciendo un estudio, por ejemplo, ver la relación cuantitativa entre el IgG, ya arriba de 100, con antígenos fecales positivos y con histología. Los tres pacientes que tenían, los tres tenían positivo. IgG arriba de 100, 140 creo que eran, antígenos fecales positivo y la histología con 3 cruces. Entonces, claro, si tengo los tres exámenes, hay concordancia y con su clínica, ¿no? Y con su clínica. Digo, la dispepsia que tiene está relacionada con la infección. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el otro día, eso es lo lindo de dar clases, ¿no? Eso es lo bonito de dar, por siempre aprendes. El otro día revisaba, yo tenía una duda, porque mis pacientes siempre me decían, doctor, después de haber hecho el tratamiento, estoy bien, pero tengo algo de malestar, especialmente en las mujeres. Decía, ¿por qué tienes tu malestar? Como que todavía no se hubiese curado. Pero los antígenos fecales eran negativos. O sea, yo le hice a las 4 semanas, eran negativos. Pero ella manifestaba todavía tener estos síntomas. Y la literatura dice, ya casos pacientes, especialmente de sexo femenino, después de haber hecho el tratamiento erradicador, del IVPs por 4 a 8 semanas más. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque crea como una hipersensibilidad, o sea, como una memoria ahí que todavía va a manifestar los síntomas. Y en 8 semanas, yo digo, ¿por qué ese problema? ¿La habré curado o no la habré curado? Y después, en muchos casos, sí, he extendido el tratamiento con IVP, ya por 2 semanas más, o 4 semanas más, hasta 8 semanas. El paciente sí, doctor, ahora está bien, no tengo nada. Entonces, miren, ¿no? Entonces, hay un poquito eso de la hipersensibilidad cuando es especialmente de exceso femenino. Entonces, le voy a hacer los 3 exámenes. Le voy a hacer IgG, le hago antígenos fecales en heces, y le voy a pedir si amerita una endoscopia. Ya tengo diagnóstico. El otro examen que tengo que pedirle siempre es coproparasitosis. Ojo, lo he dicho por eso. 2 parasitosis. No necesitas hacer mucho, ¿no? Copro. Hay que pedir ELISA para MEVIS-YARA, copro. Y después, obviamente, si amerita la endoscopia, vamos a ver úlceras, cánceres, ojeglitis, algo activo por cáncer. Causas raritas, por ejemplo, hay Crohn, enfermedad celíaca, inflamatoria, cáncer de páncreas, pancreatitis crónica. Pero estas son las causas más frecuentes de dispepsia. Por ejemplo, ¿la constipación dará dispepsia? Sí, pues el paciente está. No se olviden que la constipación paciente no solamente viene con unas heces impactadas, no de camboya, sino tiene a veces con fecalón, está lleno de heces, o gran cantidad de heces en la colon. Claro, el paciente cada que come siempre está distendido, está con distensión, pero problemas por vaciamiento, porque tiene un problema de constipación crónica. Y hay una enfermedad que, por ejemplo, que el paciente hemos dicho, sexo femenino tiene síndrome de dispepsia, pero está asociado a síndrome de intestino irritable. Esta misma mujer, puede venir con síntomas de dispepsia asociado a constipación. ¿Qué te parece? Tiene síntomas de dispepsia, pero está asociado a constipación. ¿Cuál era el problema? Ya no es tanto síndrome de
displasia funcional, sino es síndrome de intestino irritable. Los pacientes con síndrome de intestino irritable o evolucionan con diarrea o evolucionan con constipación. Y tu paciente tenía constipación. Hoy una paciente vino ya con dolor y constipación de larga data, una paciente con muchas enfermedades como diabetes por tiroides y muchas enfermedades, ¿no? Yo le dije, voy a ser sincero, voy a ser todo, pero yo sé que no tiene nada, y me dice, doctor, soy muy nerviosa, que no sé qué, no sé cuando ella nos dice, no, soy nerviosa y tiene muchas patologías y mucho medicamento de por medio, voy a hacer todo, solamente para asegurar que no tengo otra cosa que tratar, ¿no? Y veo la placa, su manto colónico lleno de heces. Y digo, wow, ¿y usted es constipada? Sí, doctor, soy constipada. ¿Qué os haciendo? De hecho, ya no, síndrome de intestino irritable. Entonces, en el contexto puede tener estrés, puede decir y dentro de las causas de constipación, solo hay 3 causas. ¿Ya? Uno, que tiene un vaciamiento retardado o lento, por problemas de chaga, colon, o porque tenga esto de síndrome de intestino irritable con constipación, o porque tenga una disinencia de B14, un problema de coordinación a nivel regular. Esos dos radios, lo más alto que te conocemos siempre por chaga, ¿no? Y otros trastornos funcionales también son funcionales. Siempre hay que buscar las causas secundarias, chicos, siempre causas secundarias. Entonces, en la consulta vamos a tener esto, ¿no? Vamos a tener esto. Voy a tener ardor, dolor, llanura. Pero hay un dato que les van a preguntar siempre. ¿Qué es esto? Este globito en el estómago. ¿Qué es? Hinchazón, gases. Claro, y eso es lo que el paciente dice. Doctor, tiene como un globo acá, estoy hinchado. Se está hinchado mi estómago acá, ¿no? El estómago lo tengo bien hinchado. Eso se llama bloating en inglés. Esa es la distensión abdominal subjetiva. El bloating. Doctor, tengo una distensión semilla. Eso es distensión abdominal subjetiva. Pero hay otro tipo de distensión abdominal. ¿Cuál es? La distensión abdominal objetiva. ¿Qué diferencia entre los dos? Te dice, doctor, tengo hinchazón. Tú dices, tiene bloating. Aparte de tener dolor, después la distensión es bloating. Me está manifestando una distensión abdominal subjetiva. El subjetivo es los síntomas. No sabía que los síntomas son manifestaciones subjetivas de una enfermedad y el signo es una manifestación objetiva de la enfermedad. Este es un síntoma porque él me lo está diciendo, ¿ya? Y el otro es lo que yo voy a ver. Por ejemplo, tiene una distensión objetiva. ¿Por qué? Porque el paciente ha hecho ascitis o ha hecho obstrucción y su abdomen está distendido. Pero yo no puedo ver, yo lo tengo que medir. No tengo que ver perímetro abdominal, tengo que ver. Eso es lo objetivo. Pero mi paciente tiene lo subjetivo. Doctor, tiene lo distensión. Eso es glótico. Eso es glótico. Bueno, entonces, obviamente la historia clínica y el examen es fundamental. ¿No? Siempre los antecedentes. Por ejemplo, si una paciente me dice, tengo estas enfermedades, tomo tales medicamentos, muchas cosas no con medicamentos, ¿no? Entonces, la historia y los antecedentes son fundamentales. Y el examen físico, para ver qué encuentro en el examen físico, que algo que me llame la atención, ¿no? Tengo que hacer un buen examen físico e identificar si mi paciente tiene síntomas de alarma o signos de alarma. Si mi paciente ha perdido peso, es mayor de 40 50 años, ha perdido peso, si tiene disfagia, si tiene vómito, persistencia, ¿no? Se le puede buscar síntomas de alarma. Tengo que examinar, ¿hay algo grave o no hay? Porque en base a eso, en base al examen físico, ¿de qué depende los laboratorios? Del examen físico. O sea, no es de memoria. Por ejemplo, la doctora está acá y yo les reviso en orden, ya, en orden, desde la conjuntiva esclerótica. Y si veo arteria, ¿qué voy a pedir? Perfil hepático. Por el problema tiene cáncer de páncreas. Y el páncreas está obteniendo la vía biliar y está con histeria. Me voy a pedir ecografía. Pero ¿de qué ha dependido eso? De mi examen. No es que a todos de memoria, en fila, lo que me han dicho. No es de memoria. Los exámenes son de acuerdo a lo que yo considero necesario. Y cuando considero necesario, depende de mi examen. Si un hemograma, por ejemplo, si mi paciente ha perdido peso, le voy a pedir los exámenes. Si mi paciente tiene anemia, le voy a pedir otros exámenes. O sea, tengan que buscar cada cosa, pero depende del examen físico. No se aprenda de memoria, nada es de memoria en medicina. Todo depende de cada paciente. No se olviden que cada paciente es diferente. ¿no? Cada
paciente es sui generis, con todas sus cosas. Entonces, los exámenes dependerán de lo que yo encuentre, ¿ya? Y el examen que voy a pedir, por ejemplo, ¿será importante un hemograma? Sí. Sí. Yo quiero ver si tiene alguna alteración estructural. Por ejemplo, si mi paciente tiene anemia, tengo que buscar las causas de anemia. Y puede que una causa de anemia sea la anemia fetopénica. Digo, o tiene una anemia por deficiencia de vitamina 2, es una anemia macrocítica megaloblática. Hay problemas de nicotinamida, tal vez una atrofia de la mucosa gástrica, deficiencia de factor intrínseco, mala absorción de vitamina B2.